Bueno, ja està, vinga, empezar. Doncs aquí estem un divendres més a Metzi Ràdio. Us saludem des de l'Àgora Juan Andrés Benítez, un programa del Teatre Arnau itinerant amb metzineres i Ravaltep. Avui estem aquí amb persones que tenen molt a dir sobre el dret a la salut. Moltíssimes de les metzineres ens parlaran avui de si tenen accés, si són discriminades o no a l'hora de rebre o accedir a algun tractament mèdic. Avui parlarem d'aquest dret, sobre el dret a l'assistència, que no està reconegut encara per totes les persones, per exemple, residents a l'estat espanyol, sobretot les persones immigrades no regularitzades. Per què és tan important garantir el Sistema Nacional de Salut? La salut col·lectiva no depèn només, ho sabem, dels serveis sanitaris, depèn de les condicions de vida de les persones. A més, l'existència dels serveis sanitaris adequats és un dret fonamental i l'accés a aquests hauria de ser públic i equitatiu, sense diferències socials. En parlarem avui aquí a l'espai de debat de Metzi Ràdio amb Ramon González de Ravaltep a les vies de so. També tenim amb nosaltres la Sara Artigas. Molt bona tarda a tothom. La Vida Priego també és aquí avui amb nosaltres. Hola, bona tarda. I ens portarà, com sempre, els seus relats a la secció Heroïnes. I tenim a nosaltres també la Tània Tuni. Bona tarda, Tània. Ens fa moltíssima il·lusió que hagis tornat aquí amb nosaltres en aquesta taula de debat. Passa, Tània Tuni, Tània Oti. I la Daniela Priego. Buenas tardes, Daniela. La diva de la... Recolé y en la fiesta me planté. Todos me quieren ver enloquecer y enloquecer. Hoy abordamos un tema difícil que es el acceso al sistema sanitario y me gustaría que fuerais vosotras las que nos explicarais situaciones en las que habéis tenido dificultades a la hora de acceder a la atención sanitaria o habéis visto vulnerado vuestro derecho a la salud. En el psiquiátrico, que me empezaron a medicar por déficit de atención. Resulta que tengo pseudo alucinaciones sensoperceptivas que las oigo en la cabeza o por fuera de la cabeza como si fuera un baño arriba, con el humo, el vaho, y me dijeron que no podía tomar mi tratamiento de déficit de atención y me aumentó la ansiedad, me tuvieron que cambiar de medicamento porque tuve un problema con el alcohol y llegó el medicamento, tuve que estar 3 meses yendo cada semana, un lunes sí, también a mirarme lo de la sangre, la clozapina, y no puedo tomar mi tratamiento de déficit de atención y eso me obliga a tener que tomar o a tener que hacer cosas como gestos estéticos para ver si mi yo, otro yo en el mundo se coordina y no entra en un ataque de ansiedad increíble con un craving que no se puede ver porque es mucho sufrimiento. A ver, yo no lo he vivido personalmente, pero conozco gente que por supuesto han tenido problemas a la hora de ser atendida en un hospital o en un CAP Salud. Chicas trans, normales y corrientes, ser tratada de otra forma en que una persona normal y corriente, a lo mejor a tú, una mujer o una señora que va a un CAP Salud, son tratadas de otra forma, son tratadas de otras formas, ¿no? Yo he vivido muchísimo, yo he sentido mucho en mi propia piel, lo he vivido y lo he sentido en mi propia piel. He sentido muchísimas veces la discriminación, cioè, el tratarme como chico, el llamarme Daniela, anziché Daniela, no, porque las cosas como son. A mí, en cambio, como médico, yo tengo una enfermedad crónica que se llama endometriosis, le llaman la enfermedad del silencio. Es una mujer que un 40% de las mujeres en el mundo sufrimos y es bueno que el endometrio nos crece por fuera del útero, creándonos diversas enfermedades como fibromialgia, fatiga crónica, hemorragias, dispaurenia, dolor crónico lumbar y tratarnos de loca. Enviarnos a casa con sangrados, con hemorragias, diciéndonos que es una regla y que no me queje, que soy mujer y que es lo que me toca y que no sea una exagerada, que lo que yo soy es una vaga. A mí me han llegado a decir que como mi religión no me prohíbe trabajar, que me levante y que espabile, que la regla la tienen todas y no por eso se van a llorar al médico. Que si me duele un poco más, pues que me tome un paracetamol o que me tome un ibuprofeno, cuando por ejemplo el ibuprofeno es contradictorio para la endometriosis, ya que crea trombosis, o sea, lo que hace es que justamente
me cree más quistes aún de los que de los que ya la misma enfermedad genera. Para vosotras, ¿qué sería el derecho a la salud, así crudo y rudo, este derecho? Que no te tomen por loca. Que no sea una privación de la libertad. Que te respeten y te atiendan bien y y te ofrezcan un buen servicio. Imparcialidad. Porque tú vas, claro, porque tú Una vas, indemnización claro, por haber porque estado tú vas para en recibir un buen servicio y que te atiendan bien. Tania, nos comentabas ahora, ¿no? Un tema de diagnóstico, de salud mental, ¿no? Has contado una situación en la que has notado vulnerado tu derecho. ¿Qué es lo que propondrías? ¿Qué es lo que crees que falta? El poder de decisión por uno mismo, porque ellos dicen una cosa y si tú no la haces, no van a vigilar, pero te dejan a veces con un cruce de morros, de que te das de morros y no te das cuenta cuánto daño te has hecho hasta que lo ves y lo miras. Y que te hacen sentir inferior también, Que a ¿no? pesar de con que tu sufras dolor, riesgos por, porque tú por no tienes estar viva, estudios por y porque como tú no eres la que médico, no te ¿verdad? anulen como persona. Exacto. Sí, la Y, tierra. y también, bueno, la incongruencia que hay entre unos médicos y otros. Te vas a un hospital, te dan un diagnóstico, te cruzas la calle, te vas al hospital de al lado, te dan otro diagnóstico y te van dando tumbos con cada uno con lo suyo y encima tú no te quejes porque tú no has estudiado o tú no te quejes porque no sabes de lo que hablas. Te duele, pero no sabes, pero no sabes de dónde te viene. Hemos también hoy invitado a esta mesa de debate a la coordinadora, a la directora de Metgineres, que es Aura Roig, para que nos cuente un poco cuáles serían, ¿no?, las dificultades con las que se encuentran las chicas, las personas que forman parte de Metgineres a la hora de acceder a la salud, ¿no? Y cómo podríamos defender entre todas este derecho universal a la salud. Bueno, yo creo que al final todas nos hemos encontrado muchas veces que cuando vamos al sistema sanitario, ¿no?, más estandarizado, nos hablan en idiomas que apenas conocemos, ¿no?, que apenas entendemos, que nos cuesta un montón entender qué tipo de problemas, qué tipo de tratamientos, qué tipo de opciones tenemos y además tenemos pocos elementos para poder juzgar cuál es el mejor tratamiento por el que optar, ¿no? Nos dan opciones, pero a la vez es de cómo elijo, ¿no?, en todo esto, porque ya eso, ¿no?, está hecho de tal manera que hay alguien que sabe mucho, ¿no?, que es nuestro señor médico o médica, y luego estamos la otra gente que somos como receptoras, ¿no? Claro, el derecho a la salud es algo que tiene mucho que ver también con eso, con entrar en un sistema que está hecho a nuestra medida, que entiende qué problemáticas vamos a presentar, ¿no?, y que de alguna manera lo hace incluyéndonos y darnos elementos para poder hacernos cargo, ¿no?, y tomar decisiones informadas. De hecho, Tania estaba haciendo referencia también a este tema, ¿no? A cómo recibes la información y qué tan libre eres tú de, qué haces con ese diagnóstico, ¿no? Exacto. Entonces, nosotras que nos encontramos, o lo que hemos visto con todas las compañeras de Metgineres, ¿no? Por una parte, que el tema de usar o no usar sustancias psicoactivas ilegales determina muchísimo, ¿no? Yo me voy a la médico y es de, hola, mira, me duele la cabeza. Y de repente es como, esto es porque usas drogas. No, llevo 20 años usando drogas y hoy me duele la cabeza. Entonces, como al final se pone en el centro el tema de las sustancias cuando muchas veces tenemos otro tipo de problemáticas, ¿no? Justamente ahora por lo que tú vas de, hombre, pues si utilizas drogas tanto no te dolerá cuando te puedes ir a comprar tu droga. Eso, directamente y decirle Exacto. yo, no, lo que seguramente puede que esa utilización de drogas sea porque tú no me estés dando las drogas correctas para que a mí no me duela. Sanitario que sea cognitivo y antropológicamente acogedor, porque tú necesitas algo y a una persona si tiene trabajo sí, pero te puedes pedir la baja y yendo a un psiquiatra o una psicóloga y ya estás un poco mal, te dan lo que tú necesites para tu propia panacea mental que te habrás hecho, que realmente no te pasa nada salvo a lo mejor algún viaje por el tiempo, un tiempo atmosférico o la presión atmosférica. O la ciudad misma también, un poco más de frío, usa más estrés para vivir. Bueno, eso. En ese sentido, lo que dice, una cosa es tener que además recurrir al sistema médico de manera puntual, ¿no?, un poco lo que está diciendo Tania, y la otra es que tengas que estar continuamente en contacto con el sistema de salud, ¿no? Y claro,
allí vamos, no vamos sumando injusticias sociales, sino que estas se van interconectando, ¿no? Y dan lugares a relaciones particulares. Yo no tengo un malestar en nivel de salud mental, no soy sin techo, no soy, etcétera, etcétera. Soy todo a la vez, ¿no? Entonces, nos suma. Que no lo seas no quiere decir que sufras también las mismas violencias que una persona. Que Por supuesto, pero encima todo eso es un sistema que no está pensado ni para gente que vive en la calle, ni está pensado para personas que tengan que estar en continuo contacto con él, porque tienes No deja de tener contacto con ellos, porque han habido veces que es que he sabido más yo lo que tengo que hacer conmigo que no ellos mismos, de decirme a un médico, o sea, unas urgencias. Ah, bueno, y para lo que tienes, ¿tú qué es lo que te tomas? Yo quería añadir también, pero por ejemplo está también el caso de lo que son los estigmas y las consecuencias que traen, ¿no? Es decir, cuando tú vas al sistema de salud público, que yo defenderé siempre la sanidad pública ante todo, y no te tratan de una manera determinada porque eres como tú comentabas, o sin hogar, usas drogas, o eres una persona trans, o cada una tendrá su realidad, o todo junto, eso hace que tú no quieras usar el sistema de salud, porque te vas a volver a conectar con una manera de tratarte que te estigmatiza y que no quieres revivir. Es decir, las personas trans, por ejemplo, como comentaba la compañera Daniela, cuando van al sistema de salud en el que directamente pues te están tratando de varón, o te están tratando de una manera, o te están ocultando información, pero por desconocimiento igual a veces de los propios doctores, hace que tú, cuando te están llamando X y tú no eres X, eres H, pues no quieras volver porque tú lo pasas mal. Otro tema así rápido a poner en cuenta es la dificultad para seguir tratamientos si tú vives en la calle, ¿no? Por ejemplo, o sea, vale, necesito tener una medicación de lunes a domingo, ¿qué servicio tenemos, ¿no? ¿O qué espacio tenemos donde yo pueda ir a buscar la medicación? Porque al final la mochila me la han robado 2 veces a la semana, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya cuando encima entramos en temas como la metadona, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que está la desconfianza de que la hayas podido vender. Por lo tanto, cuando llegas a la médico de hoy y le dices, mira, es que me han robado la metadona, si te la va a volver a dar, aunque para ti sea una medicación clave. Y la otra es la dificultad que tienes para controlar tus propios tratamientos. Nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. El miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. Mujeres, 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 resistencia. Mujeres, 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 sabes lo que vales. Donem pas als relats de Heroïnes, de Vida Priego. Acción. Tenía muchas ganas de introducirme en el mundo del porno, así que me presenté a un casting en Málaga. Me dijeron, sí, pero para la prueba tienes que hacerlo a pelo. Mi cabeza dijo, ¡ay, qué peligro! Pero al segundo dije, bueno, pero tú te cuidas. A mi compañero le pregunté si se hacía pruebas a menudo y él me contestó que sí. Lo hicimos, lo grabamos y lo envió. Hasta aquí, todo bien. Pasaron unos meses y me salió una herida en la cara. Yo no entendía nada, no me había dado ningún golpe. Fui al médico y le mostré la herida. Me dijo que me iba a hacer unas pruebas. Me llamaron para los resultados y no tuvieron ninguna consideración. Sin preámbulos ni nada me dijeron, tienes VIH, te doy cita para otra analítica y adiós. No tiene ningún tacto. Hace falta un protocolo de actuación ante las personas que tienes allí. Lloré, lloré y lloré. Llamé a mi madre sin despedirme, pero en realidad sí que era una despedida, porque iba a tirarme por un puente. Colgué y me volvió a llamar ella, mi madre, preocupada, porque yo estaba llorando como una loca. ¿Os podéis creer que le pedí perdón? Sí, le dije, lo siento. Todo este dolor lo sentía hacia el médico,
por la forma en que me lo dijo. Mi madre pensaba en cosas que yo también estaba pensando realmente. Nos unimos en el pensamiento. Estuvimos hablando hasta que yo llegara a casa. Me calmé un poquito. Pensé que como me iba a morir, mi perra se tenía que quedar con alguien y se la di al chico que vivía conmigo. Por favor, cuídamela. Llamé a mi pareja en aquel momento, que éramos pareja abierta, y me dejó. Supongo que por miedo. Me preguntaba, ¿cómo vamos a follar? Yo le dije, pues como siempre, con condón. Aquí me volví más dura, me hice guerrera. Ahora sé que el SIDA no te mata. Así que por favor, cuando me muera, de vieja, solo pido que me dé tiempo de maquillarme, solo pido eso. I fins aquí Metzi Ràdio d'avui amb Ramon González a les vies de so de Ravaltep, a l'Arnau Itinerant, a la Cèlia Maestre i a Laura Roig i també als veïns i veïnes de Raval, que en el seu moment, ja en memòria de Juan Andrés Benítez, van ocupar aquest espai on cada divendres les metzineres s'hi troben per fer la seva paella i crear aquest espai comunicatiu que és la ràdio. Fins la setmana vinent.